La presencia de los miembros de nuestro tercero y último panel titulado ¿Qué podemos hacer? Prevención y control. Solicitamos la presencia de la psicoanalista, la maestra Susana Josefina Aburto Hernández, el consultor Carlos Duarte Viveros, el psicoanalista Alejandro Beltrán, el licenciado Javier Vargas, la licenciada Mercedes Díaz y la maestra Flor Rodríguez Campos. Nuevamente le comunicamos al público asistente que nos puede seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @SenadoMexicano. Señoras y señores, el Senado de la República, a través de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, agradece su presencia y permanencia dentro de este importante foro titulado Salud Mental, Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes. Es momento de dar inicio con nuestro tercer panel titulado ¿Qué podemos hacer? Prevención y control. Para dar inicio, escuchamos al psicoanalista Alejandro Beltrán, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de México, quien nos presenta el abordaje clínico con el paciente adolescente en riesgo suicida. Buenas tardes. ¿Cómo tratar la desesperanza, el sol negro de la melancolía mortífera? Adela, de 19 años, deja escrito: papi y mami, solamente les quiero decir y recordar lo mucho que los quiero, pero a mí no me gusta continuar con esta vida, así que he decidido dejarlos. Desafortunadamente me pasan cosas que ustedes y los demás no supieron explicar y ni entenderme. Adela se ahorca de la viga del techo de la sala de su casa. Por Adela y los niños y adolescentes que deciden terminar con su vida, estamos obligados a intentar explicar y entender aquello que sucede en su mundo interior. Evitaré en lo posible el uso de tecnicismos y buscaré puntos de confluencia con las distintas disciplinas e instituciones que trabajan para atender y prevenir este desenlace terrible. Hay un consenso entre los distintos enfoques que atienden este problema. El estado depresivo de los adolescentes es crucial para explicar este momento. Pero aquí quiero hacer una serie de precisiones, pues de su respuesta dependerá la estrategia institucional y terapéutica adecuada para atender un caso. 1. La adolescencia es un periodo de duelo. Es esperable y normal, si se me permite la palabra, que el adolescente sufra un duelo por la infancia perdida, por la pérdida de los padres ideales, por el fin de los sueños de la niñez, etc. Los adolescentes, por tanto, son particularmente vulnerables a que un evento desfavorable, suficientemente doloroso, pueda convertir un duelo normal en patológico, es decir, en una depresión. 2. Los adolescentes son sujetos a cambios hormonales y neurofisiológicos que los hacen más vulnerables a las circunstancias externas. No tienen o están muy disminuidas la plasticidad infantil, lo que se llama resiliencia, y la seguridad adulta. Este es un factor de riesgo para convertir un desajuste social en un evento traumático. 3. En la adolescencia se vive una reedición de los retos infantiles para terminar de elaborarlos. En caso de que hubiera existido un problema grave en el desarrollo inicial, el adolescente lo sufrirá como un impedimento más o menos radical que dificultará los retos de su vida presente. 4. La sociedad contemporánea los trata de manera contradictoria.
como pequeñitos o como adultos. La adolescencia es considerada como una consideración demográfica para el consumo de bienes o de políticas públicas y no como sujetos con voz y demandas propias. Son objeto de políticas y campañas, no son sujetos de su destino. Estos 4 puntos suponen una combinación sumamente compleja que puede determinar, como lo dije, que el duelo normal que caracteriza a ese momento de la constitución subjetiva se transforme en una depresión. Pero no toda depresión supone que las fantasías de autodestrucción sean llevadas al acto. Podemos sumar entonces un nuevo punto. 5. Dado ya un estado depresivo, aparecerán fantasías de autodestrucción en el adolescente. El que estas fantasías se conviertan en un mandato imperativo para que se hagan realidad, determinará el factor explícito de riesgo suicida y el tipo de tratamiento. Como espero quede claro, el punto 5 estará determinado por la conjunción de los 4 factores anteriores. No podemos centrarnos solamente en la fantasía de autodestrucción para entender el suicidio, pero tampoco podemos quedarnos en los 4 puntos anteriores para explicar el riesgo ni el tipo de tratamiento adecuado. De aquí se desprenden las siguientes conclusiones. A. La mejor forma de evitar un suicidio es prevenir que la fantasía de autodestrucción se convierta en un imperativo de actuación. Es decir, las instituciones y los diferentes especialistas que trabajamos en el tema tenemos que diseñar políticas que prevengan la aparición del sujeto suicida. La prevención social y psíquica es la clave. B. En el campo de lo psíquico, una vez detonadas las fantasías de autodestrucción, se requiere determinar si hay riesgo de que éstas sean llevadas al acto. Y aquí aparece un axioma fundamental en el trabajo clínico. Una ideación suicida siempre debe tomarse en serio. No existe ninguna valoración seria y formal, aunque hay intentos, que nos evite el trabajo profesional y personalizado que supone la declaración por un adolescente de que piensa suicidarse. C. El trabajo de prevención y atención del sujeto suicida requiere de un enfoque multidisciplinario y de la intervención de distintas instituciones. Ningún enfoque por sí solo, repito, ningún enfoque por sí solo, ningún tratamiento por sí solo va a ayudar a la prevención del acto suicida. Como corolario del punto anterior, la atención del sujeto suicida requiere de la intervención de lo que se conoce como triángulo terapéutico. Con ello me refiero al trabajo coordinado de un psicoterapeuta, un grupo de apoyo y un psiquiatra. Cuando hablo de grupo de apoyo no aludo a la familia. La familia tiene un lugar clave en caso de que exista como red de apoyo, no siempre existe. Pero la familia tiene una función específica, digamos que es el grupo de psicoterapia original, donde el sujeto puede sanar sus heridas depresivas. Es el motor muchas veces único que impulsa al adolescente para que vaya a los diferentes centros para encontrar tratamiento. Cuando hablo de grupos de apoyo quiero aludir tanto a los grupos terapéuticos formados profesionalmente por instituciones, dirigidos por un terapeuta, como las expresiones de la sociedad civil que apoyan a los sujetos suicidas, pero también, y aquí es fundamental, el trabajo de detección y promoción por parte del Estado, de grupos de jóvenes organizados que puedan compartir sus experiencias de una manera constructiva. Repito entonces que la única atención profesional ante un riesgo suicida de un adolescente es el trabajo coordinado de psicoterapia, psiquiatría y grupos de apoyo. Lamentablemente algunas veces nos hemos visto atrapados en debates, a mi parecer, innecesarios sobre el encuadre que debe ofrecerse para atender a un adolescente con tendencias suicidas. Y es que lo que se requiere es un enfoque multidisciplinario. Sabemos que el trabajo meramente psiquiátrico basado únicamente en psicofármacos puede provocar a veces graves consecuencias en el tratamiento de un adolescente con tendencias suicidas. Se requiere de mucho cuidado y de la administración del fármaco correcto y la dosis adecuada para evitar, por ejemplo, en una de sus peores consecuencias, que un fármaco le brinde energía suficiente al sujeto para realizar el acto suicida. Lamentablemente es algo que nos topamos muy seguido. Para lograr esto no solo se necesita un psiquiatra altamente capacitado, sin duda, tema indispensable, sino además de un psicoterapeuta que trabaje junto con el paciente y lo pueda acompañar en el transitar de sus distintos estados de ánimo y pueda detectar oportunamente el paso al acto de una fantasía de autodestrucción e incluso recomendar la posibilidad de un internamiento hospitalario temporal.
Pero también desde la posición del psicoterapeuta se debe evitar la sensación de omnipotencia y reconocer que muchas veces es indispensable la ayuda psiquiátrica y psicofarmacológica que permita al adolescente poder escuchar la palabra del analista o terapeuta, pero sobre todo poder reflexionar sobre lo que le sucede y sacarlo de ese ensimismamiento que provoca el vacío de la fantasía autodestructiva. Aquí es indispensable hablar de la profesionalización de la psicoterapia en un tema tan delicado, ya que implica un riesgo de muerte. 1. La psicoterapia es un trabajo que está regulado por colegios profesionales con códigos de ética y estrictos protocolos. Lamentablemente, y aquí también se requiere la intervención del Estado, existen personas que se autonombran psicoterapeutas o coaches emocionales que no tienen estudios rigurosos ni están amparados por instituciones reguladas por criterios nacionales e internacionales de conducta profesional. Hago un llamado para que en algún otro momento podamos hablar de la necesaria profesionalización de los psicoterapeutas, sobre todo en temas tan delicados. La Sociedad Psicoanalítica de México, como parte de la Federación Mexicana de Psicoanálisis, se ofrece a ser un eje de diálogo entre las instancias del Estado y los colegios profesionales. Me parece que en un tema tan delicado requiere de un esfuerzo especial por parte de todos. La profesionalización de la psicoterapia y la atención en general de la salud mental no podrá realizarse cabalmente sin un diálogo con las asociaciones y colegios expertos. Cualquier regulación en la materia deberá ser discutida para que sea exitosa por las instancias colegiadas de los profesionales en la materia. 2. Existe cierta tendencia a atender a los adolescentes con buenas intenciones y con palabras positivas. En el caso de los jóvenes suicidas esto es muy grave porque una de las consecuencias de la fantasía de autodestrucción es que el sujeto se autorreprocha incesantemente y se repite sin parar que no merece ningún tipo de atención ni gesto alguno positivo. Paradójicamente, y eso está soportado por decenas de años de trabajo clínico por muchos profesionales, el que un adolescente deprimido y en general un suicida se le diga su alto valor tiende a provocar el efecto contrario. El deprimido tenderá a idealizar a la persona que le dice cosas bondadosas y se sentirá aún más hundido en su condición de sufrimiento emocional. 3. Como corolario de lo anterior, el adolescente deprimido y con tendencias suicidas no se le puede tratar con condescendencia y paternalismos. Es importante que las instituciones y profesionales que los atienden tengan muy claro esto, por la reacción adversa que pueden provocar está llena de consecuencias negativas. El punto central e insoslayable es la atención del suicida. En la atención del suicida es la agresión vuelta contra sí mismo. Una y otra vez podemos descubrir en los historiales clínicos de los actos suicidas una fuerte tendencia agresiva en contra de sus seres queridos, la cual es volcada contra el propio suicida, algunas veces para proteger a sus familiares, otras para condenarlos a un sentimiento de culpa interminable. 4. Paralelamente a las fantasías autodestructivas que son el resultado de la agresión vuelta contra sí mismo, en el adolescente existe un potencial más o menos sólido a la esperanza, es decir, a la expectativa de que existe un otro que lo pueda ayudar. Es crucial para la determinación del tipo de intervención adecuada para el adolescente establecer el grado de esperanza o desesperanza que existe en su mundo interior. Pero no se trata solo de soporte interior, por eso se requiere de un trabajo multidisciplinario. Es indispensable detectar si existe en su entorno familiares que lo ayuden y lo protejan o si la sociedad civil necesita intervenir ofreciendo la posibilidad de encontrar figuras parentales sustitutas. Para entenderlo, recordemos las palabras que cité al principio de esta intervención, escritas por Adela antes de suicidarse. Citaré ahora las palabras de un adolescente de 14 años que también se ahorcó. Tía Marta, te odio. Tío Chupón, te odio. Abuela, te odio. Atentamente, el que se colgó. He omitido los insultos que llenan su nota, pues son innecesarios para entender el desprecio que este chico sentía hacia su entorno. Entre Adela y este chico vemos dos maneras de tratar a su entorno, a pesar de vivir ambos atravesados por fantasías autodestructivas que los llevan al mismo desenlace. No quiero culpabilizar a los familiares ya traumatizados por el suicidio de un ser querido. Quiero mostrar que A, hay adolescentes con tendencias suicidas que pueden aprovechar el entorno para evitar el desenlace fatal. B,
Hay adolescentes que no pueden aprovechar ese entorno a pesar de que sea amoroso y cuidadoso. C. Hay adolescentes que carecen de un entorno que los ayude a regular sus ansiedades de autodestrucción. Esta tipología, junto con los puntos anteriores, nos ayuda a orientar el trabajo clínico y también la coordinación institucional y multidisciplinaria. Lo aquí dicho no sustituye las estrategias terapéuticas y los criterios de evaluación de cada disciplina. Sirve para orientar ejes de colaboración. Si un adolescente fue privado, es decir, tuvo un entorno familiar de regulación afectiva que luego perdió por múltiples razones, requerirá de una estrategia distinta al adolescente deprivado, es decir, aquel que nunca tuvo un entorno de soporte afectivo. La ASPM, para terminar, realizará este 23 y 24 de octubre su congreso científico, donde trataremos precisamente el tema de la violencia en y de los niños y adolescentes. Contaremos con la presencia de reconocidos psicoanalistas y uno de los mayores exponentes internacionales en aspectos neurocientíficos de la vida psíquica. Además, nos acompañarán antropólogos e historiadores para entender en su complejidad este fenómeno, del cual hoy dialogamos tan solo una de sus aristas, la violencia dirigida contra sí mismo. Mucho nos honraría si esta comisión y su presidencia nos acompañaran durante esta reflexión colectiva. Nos convoca el tremendo dolor de los padres de los jóvenes que toman su vida, pero también el horror de tantas vidas cegadas por la violencia social. El que una sociedad devore a sus hijos como ahora sucede, el que los viejos vivamos mientras los niños toman su propia vida, es en sí mismo un acto supremo de muerte. Que nuestras palabras no sean vanas, que nuestras palabras se traduzcan en acciones, que nuestro país amanezca del sol negro de la melancolía. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos esta ponencia y este importante mensaje a cargo del señor Alejandro Beltrán, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de México. A continuación, señoras y señores, escuchamos a la maestra Susana Josefina Aburto Hernández, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental, quien nos habla sobre las herramientas de fisioterapia en salud mental. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia y agradezco a la Comisión de Salud, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y a la licenciada senadora Josefina Vázquez Mota por la invitación a este foro. Bueno, como la maestra Elisa anunció, nosotros somos los especialistas en el movimiento y afortunadamente estoy esperando mi… Somos los especialistas del movimiento y aquí en México lamentablemente apenas somos 4 especialistas de fisioterapia en salud mental. Ese no es el mío. Solo habemos en México 4 especialistas de fisioterapia en salud mental. Digamos que estamos empezando apenas a aplicar piedra en América y como antecedente en otros países pues ya tienen la especialidad de fisioterapia en salud mental alrededor de 50 años, casi 60. Entonces, como ven, estamos en pañales aquí en México para la problemática que tenemos en nuestro país. La asociación tiene el objetivo de formar fisioterapeutas en salud mental, en esa especialidad, porque ninguna universidad todavía tiene esa posibilidad. Sin embargo, pues hemos encontrado muchas trabas en el camino y estoy esperando mi presentación. ¿Tiene una USB o algo? Gracias. Perdón. Entonces, nuestra intención es formar profesionales de la fisioterapia en salud mental. Señoras y señores, como en todos los eventos en vivo
Tenemos algunos contratiempos. Desde luego vamos a respetar el tiempo de todos y cada uno de nuestros ponentes. Le queremos preguntar a la maestra Susana si gusta que un orador más dé inicio y después continuamos con su ponencia. De acuerdo, señoras y señores, desde luego le brindamos un fuerte aplauso a la maestra Susana Josefina Aburto Hernández. Ya en breve prepararemos sus diapositivas y presentación. Y a continuación escuchamos a el consultor Carlos Duarte Viveros, coach profesional certificado, quien nos habla sobre la prevención como un acto de amor. ¿Qué tal a todos? Buena tarde, me da mucho gusto saludarles. Gracias por la invitación, es un verdadero honor poder compartir con todos ustedes y hablar de un tema que más allá de la connotación romántica es celebrar la vida misma. Los actos de amor se generan a través del amor que nosotros tenemos y se otorgan y se entregan a la gente a la que se ama. Y en este caso la prevención debe ser como tal un acto de amor. Y debe ser un acto de amor porque es un acto de compromiso, un acto que nos debe de llevar a estar permanentemente en una comunicación constante. Desafortunadamente, en nuestro país, la cultura de la prevención, el día de hoy, no es una materia a la que tengamos mucho que pedirle. Somos más bien afectos a la cultura de la corrección. Lamentablemente, en hechos como estos, en sucesos como estos, la corrección creo que está por demás hablar de ella. Sin embargo, la prevención tiene que ser la parte esencial con la que todos asumamos la responsabilidad y el compromiso de poder enfrentarlo y tomarlo como un problema real que vivimos hoy en día, sobre todo por la cantidad de situaciones y de condiciones que se generan, unas directas, otras indirectas, accesos a tecnología, en fin, de lo mucho que han hablado. Entonces por ello es que ya no me referiré a esos detalles. Es importante, primero que nada, mantener una permanente y constante comunicación. Desde hace muchos años, en lo personal, he criticado mucho que la crianza de nuestros hijos o de algunos hijos o de algunas generaciones se ha virtualizado. Es decir, se ha llevado a través de un teléfono celular, de un teléfono inteligente, de una tableta de videojuegos. Se ha despersonalizado esa condición y hemos dejado que ciertas influencias puedan cambiar estructural y mentalmente la conducta de nuestros hijos. Créanme que es un problema gravísimo el que nos vayamos desentendiendo de lo que realmente debería de ser una prioridad, que es la atención a nuestros hijos. La escucha a los hijos no necesariamente tiene que ser de uno a uno. Hay una escucha que es no verbal. Los seres humanos poseemos la virtud de expresar condiciones, situaciones, emociones, sentimientos a través del lenguaje no verbal. Debemos aprender a interpretar, debemos aprender a leer esas situaciones y esas condiciones, insisto, como un acto preventivo. Normalmente, cuando un adolescente pronuncia el me voy a matar, ya no quiero esta vida, bla, 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 tendemos a satanizarlo y a encuadrarlo dentro de un melodrama de un adolescente, de un melodramático episodio hormonal. Creo que estamos muy lejos de la verdad. Es cuando más atención hay que ponerle. Alguien recurriendo a la cultura popular decía: perro que ladra no muerde. Y alguien contestó en ese mismo contexto: el que avisa no es traidor. Debemos tener en cuenta que cuando alguien lo habla, cuando alguien le pasa por la cabeza, cuando a alguien ya se le ocurrió, normalmente no está bromeando. Hay que tomarlo en serio y en consideración.
La ayuda profesional es indispensable, se tiene que buscar, se tiene que recurrir. Como padres no tenemos todas las respuestas. Como padres seguimos aprendiendo. No hay un manual que nos diga cómo ser padres si los hijos no traen instructivo. Tenemos que aprender a levantar la mano y a pedir ayuda profesional, porque es parte de nuestra propia educación y de crecer juntos. E insisto, más allá de las connotaciones románticas, son actos de amor absoluto por nuestros hijos. Esa ayuda tiene que ser calificada, reconocida, profesional. Lamentablemente hoy, por la misma condición que vivimos, se ha charlatanizado la profesionalización de algunas actividades profesionales, y más algunas que tienen que ver en temas de salud, emociones, salud mental. Seamos muy cuidadosos de a quién pedimos ayuda, de a quién recorrimos, y de alguna manera establezcamos condiciones de seguridad para seguir aprendiendo de la mano con nuestros hijos. Es importantísimo aprender a hablar, aprender a compartir nuestros sentimientos, a decir lo que sentimos. Hay que ser muy cuidadoso y elegir las palabras con las que vamos a hablarle a un adolescente. De pronto no hay nada más punzante que algunas palabras. Dicen por ahí que la lengua no tiene huesos, pero sí los rompe. Seamos muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Aquí sí importa la forma y el fondo. Es muy importante que nos hagamos responsables, y voy a subrayar permanentemente esa palabra: responsabilidad y compromiso. Asumámoslo como lo que somos. Tenemos que encontrar actividades que fortalezcan la autoestima de nuestros hijos. Tenemos que encontrar algo que a ellos les detone la alegría, la emoción, la felicidad. En ocasiones, y me lo han comentado abiertamente, porque yo soy un absoluto defensor de la supervisión. Entiéndase, supervisión no es invasión de la privacidad. Con aquello de los derechos, y se trastocan y se hacen muchas cosas, no. Hay reglas que se llaman límites y disciplina. Y créanme, que tener reglas desde la disciplina es ejercer un acto de amor. Y ponerlas en práctica es un acto de amor. Y saber poder decir, no más, ya basta, se acabó, que es poner límites, también es ejercer un acto de amor. Normalmente se ha satanizado la condición de decir, estoy yendo a terapia, e inmediatamente el núcleo de pertenencia lo ataca, lo agolpa, lo minimiza y lo hacen sentir que está completamente loco. En la medida en que encontremos esas actividades de las que hablaba el punto anterior, en donde se fortalezca la autoestima del individuo, en este caso del adolescente, de igualmente irá adquiriendo seguridad, sentido de pertenencia y capacidad de expresión de sus propias emociones. No nos conformemos con creer desde la duda que está bien. Creamos desde la absoluta certeza que efectivamente lo está. Si en algún momento se llega a recurrir a la instancia de la ayuda y de la asistencia profesional, tenemos que ser absolutamente empáticos y hacerle saber a quien está recibiendo el tratamiento, o a quienes estemos, porque lo ideal sería que hubiera un trabajo en conjunto, que los resultados no son inmediatos, quizás ni siquiera a un mediano plazo, pero hay que trabajar, hay que practicar, hay que insistir. Hay caminos para poder lograr una estabilidad y una solidez emocional. Hay muchas formas de lograrlo, hay muchas formas de conseguirlo. Que no les dé nunca miedo acercarse a buscar ayuda profesional. Algo que hoy por hoy quizás se ha convertido en una condición lamentablemente triste es la facilidad de acceso a información que pueden tener los jóvenes en las páginas al momento de su navegación. Muchos retos, mucha condición, que en esa ansiada búsqueda
de la popularidad, traspolan su vida real a una vida virtual. Y normalmente aquel chavo, en general hombre, mujer, que se siente exitoso virtualmente, es una persona que decimos está estable. No hay mentira más lejana. La vida es una vida real, la vida virtual es una vida alterna. Y yo les hago una pregunta a todos, esos que saben que de alguna manera la fama, los likes, ¿cómo pueden capitalizar cada uno de esos likes en su vida diaria para que los alimente, para que los fortalezca, para que los haga cada vez mejores personas? Vivan la vida virtual como se tiene que vivir, vivan la vida real como se ha vivido desde siempre. Y que los chavos hoy sepan mejor que los adultos manejar aparatos y nos guíen y nos lleven, no significa de ninguna manera que nosotros estemos mal. Una cosa es que tengan mayor acceso y mayor capacidad de entendimiento a la tecnología, y eso los puede empoderar, lo cual de ninguna manera significa apoderar. Empoderarse no es apoderarse. Si los padres seguimos ejerciendo nuestro legítimo derecho del compromiso desde el amor, créanme que los resultados podrían ser otros. Empecemos a practicar la prevención, empecemos a dejar de lado la cultura de la corrección. Seamos responsables, asumamos el error que nos toca y dejemos ya de poner excusas, pretextos y condiciones que no nos van a llevar a ningún lado. Démosle a nuestros hijos la posibilidad de sentirse orgullosos de los padres que tienen, y nosotros como padres sintámonos orgullosos de los hijos que hemos decidido formar desde el amor. Esto simplemente es un acto de conciencia, un acto en el que cada uno de nosotros necesitamos a concientizarnos de lo que verdaderamente representa amar a nuestros hijos. Gracias, feliz tarde. Desde luego que agradecemos al consultor y coach profesional certificado Carlos Duarte Viveros por estos importantes consejos sobre la empatía y la comunicación asertiva, cuidando siempre la forma y el fondo. Damos paso con la ponencia a cargo de la maestra Susana Josefina Aburto Hernández, quien nos habla sobre las herramientas de fisioterapia en salud mental. Por favor, maestra. Gracias. Bueno, yo voy a continuar. Les comentaba que somos 4 fisioterapeutas en salud mental en todo México y somos muy pocos para la cantidad de pacientes o de personas que tenemos con algún trastorno de salud mental. Lamentablemente estamos atrasados y, como pueden ver, necesitamos ahí que nos ayuden los que son fisioterapeutas, que difundan que existe esta asociación y que va a formar, que está formando ya licenciados con esta especialidad. Bueno, vamos a entrar al tema. Como saben, somos los especialistas del movimiento, pero en antecedentes de nuestra profesión lo primero que hacíamos era atender enfermedades, atender pacientes. Lamentablemente, si ustedes se ponen a analizar, a cualquiera de ustedes que tiene una lesión en la mano, en el brazo, en la rodilla, en cualquier momento pueden pasar por depresión o por ansiedad, porque simple y sencillamente dejan perder funciones, dejan de hacer sus actividades de la vida cotidiana. Simplemente el bañarse, el vestirse, el trasladarse, el comer, el preparar sus alimentos, todo eso repercute en la actividad cotidiana. Entonces, en el caso de los niños, nosotros no nada más atendemos problemas de salud mental. La mayoría de nuestros pacientes cursan con algún problema de salud mental. De hecho, esa fue la curiosidad por estudiar esto. Tenemos más de 30 años ejerciendo y por supuesto que la necesidad siempre la hemos visto. Que hay una parte en las profesiones donde no se atiende la situación mental, la salud mental del paciente. Atendemos pedacitos de cuerpo, órganos, pero no la persona integralmente. La salud mental, la fisioterapia en salud mental tiene esa capacidad, esa posibilidad. Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Pues antes que todo, yo no sé si existe, bueno, no sé si ya saben cuál es la definición de un trastorno de salud mental.
y como sabemos es una amplia gama de afecciones de la salud mental que afectan el estado anímico, el comportamiento y el pensamiento. Entonces, como ven, estamos completamente relacionados, no nada más somos cuerpo, no nada más somos actividad, no nada más somos pensamiento, estamos integrados como un todo y eso es importante para nosotros en salud mental, en fisioterapia en salud mental. Y ustedes, como ya saben, existen muchos trastornos que, bueno, ya no los voy a mencionar porque ya los especialistas se dedicaron a esto. Y voy a irme un poquito más rápido, por favor. La siguiente. Es una cantidad de ejemplos y después de signos y síntomas. Pásenlo, por favor. Adelante. Aquí están algunos de los padecimientos, pero más adelante estamos hablando de signos y síntomas. A la siguiente, por favor. Como saben, en la situación del suicidio, como ya lo hablaron los expertos, no es una situación que la dicen una vez y se borra, y se deja de decir y se deja de pensar. Simple y sencillamente, cuando una persona, cuando un niño, cuando un adolescente está pensando en suicidarse, en algún momento sabemos que lo va a hacer, o que poco a poco va a ir dando señales que ya lo está pensando para hacerlo seriamente. La siguiente, por favor. Hay muchos mitos. Me hubiera gustado que estuvieran aquí los chicos de la secundaria porque era más bien dirigida esta conversación a ellos que están en esa etapa que sabemos que es complicada. Bueno, los trastornos pueden empezar con los síntomas y síntomas, pero si no son atendidos sabemos que pueden pasar a una enfermedad mental que puede evitar la funcionalidad del individuo en la sociedad, en su trabajo, en su escuela y en su familia. La siguiente, por favor. Aquí están todos los signos y síntomas, síganlas pasando, por favor. Ya los mencionaron, ya no me voy a detener en eso, por favor continúen. Y en cuanto a fisioterapia, nosotros tenemos herramientas importantes a nuestra mano y algunas herramientas que manejamos los especialistas en fisioterapia en salud mental. Síganla pasando, por favor. Los fisioterapeutas en salud mental conocemos métodos y técnicas que ya están avalados por la ciencia, que hay muchos artículos incluso que podemos consultar y como yo les dije, tienen muchos años trabajando en otros países. Se puede consultar, ya tienen verificación y tienen escalas para evaluar la mejoría o el avance del paciente. En general, la mayoría no tenemos acceso porque somos muy pocos, o sea, son muy pocos los que conocemos la fisioterapia en salud mental. Sin embargo, hay herramientas que tenemos a nuestra mano, como una de ellas es la meditación, y se habla como una parte de lo que significa la relajación. En la relajación, la siguiente, por favor. Adelante, la que sigue. Adelante. Hay dos herramientas básicas que están al alcance de todos. Una de ellas es la relajación, las técnicas de relajación, y la otra es la actividad física. Adelante. En las de relajación encontramos varias situaciones, como por ejemplo pueden ser técnicas de relajación que son específicas y que las pueden conseguir, incluso están al acceso en internet, las pueden buscar, como por ejemplo la técnica de Jacobson, que cualquiera de nosotros la puede hacer en cualquier momento donde ustedes se encuentren. Pueden hacer meditación, incluso ahorita vamos a hacer un ejercicio de meditación, y también hay, por ejemplo, pueden aplicar el masaje, pueden ir a que le den un masaje. Eso también es una técnica de relajación que la fisioterapia utiliza como medio para ayudar a atender los problemas de salud mental. También pueden utilizar técnicas como el Tai Chi Chuan, como el Qigong y la yoga. La mayoría, si ustedes se dan cuenta, actualmente se han puesto de moda todas ese tipo de modalidades de tratamiento porque sabemos que tienen una repercusión directa sobre el cerebro. Hay estudios médicos donde se ha hecho una resonancia magnética de un paciente que no practica meditación y después de 6 meses se vuelve a hacer una resonancia magnética y se ve como zonas del cerebro que estaban aparentemente muertas o adormecidas. Posteriormente esas partes del cerebro se encienden, vuelven a tener actividad y entonces, por supuesto, antes nos decían que las neuronas no se regeneraban, ahora sabemos que eso sí sucede, pero que hay que trabajar con esas técnicas para poder
renovar nuestro cerebro. Esa es una parte. Y la otra que tenemos al acceso, adelante por favor, la que sigue. Otra de las técnicas que tenemos al acceso y que es de muy fácil aplicación es el ejercicio, bueno, es más bien la actividad física, porque el ejercicio como tal es diferente. La actividad física que nosotros podemos practicar, aquí está, miren. Por ejemplo, las técnicas de relajación podemos aplicar la respiración profunda, la relajación progresiva, el entrenamiento autogénico, que eso sí es como un poquito más complicada porque hay que hablar con el paciente y como inducirlo a un estado donde se hacen visualizaciones y el estado general del paciente mejora precisamente porque hace visualizaciones que está en otro lugar, que está oliendo, que está percibiendo con todos sus sentidos otras situaciones que le dan un estado de relajación. El mindfulness, que ahorita vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, que está muy de moda también y que también está al acceso, porque ustedes pueden bajar por YouTube, en YouTube, una donde diga mindfulness, meditación guiada, y lo pueden hacer. Hay meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 40 minutos. Y hay meditaciones para ansiedad, para depresión, para alegría, para salud, para N razones. O sea, lo pueden hacer en cualquier momento de su vida y en cualquier lugar. Lo único es que estén presentes. La base del mindfulness es que estén en el momento presente. Yo ahorita pregunto, ¿quién de ustedes está realmente aquí? Ahorita ya veo que ya muchos están aquí atentos, pero hace rato estábamos todos como que muchos en el celular. ¿Quiénes estamos disfrutando de este momento? ¿Quiénes nos está entrando la información y la estamos digiriendo, absorbiendo y asimilando? Entonces, la otra es el ejercicio, la actividad física, mejor dicho. Y la siguiente, por favor. Bueno, el ejercicio, ¿qué les puedo decir? Podemos hacer caminata, la que sigue, por favor. Podemos hacer caminata, podemos trotar, podemos andar en bici, subir a bici, patinar, nadar, y no hablo natación ni que patinaje, no, porque eso es un ejercicio, eso es un deporte y es muy diferente. Aquí no puedo hablar precisamente de cada padecimiento porque cada padecimiento tiene una prescripción específica de ejercicio. Depresión tiene uno, ansiedad tiene otro y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Eso es lo que tenemos a la mano y que lo podemos aprovechar en cualquier momento. Y si alguien tiene, miren, ahí ese es el ejercicio aeróbico que también lo pueden complementar, que son ejercicios de levantamiento de pesas. Por ejemplo, el CrossFit puede servir como es eso, el de hacer barras que ya que en los parques se puede hacer, cualquier persona puede hacer ese tipo de ejercicio. El hacer carreras con máxima velocidad en corto tiempo, ese ejercicio aeróbico, eso nos da fuerza y nos da volumen. Y el otro ejercicio aeróbico nos da condición física, o sea, vamos a tener mejor circulación, vamos a tener mejor oxigenación de nuestros tejidos y capacidad para el movimiento. La que sigue, por favor. Aquí lo que decía yo, no puedo decir la dosis exacta porque depende del paciente, de la edad, si tiene algún padecimiento agregado, pero de inicio podemos hacer esto. 20 minutos todos los días de ejercicio aeróbico y 2 veces a la semana otros 20 minutos de ejercicio anaeróbico. Y después agregar, estoy hablando de personas en general, no de un padecimiento específico, les recuerdo. Y hay que checar si no tienen un problema cardíaco, si no tienen hipertensión, qué sé yo. La siguiente, por favor. Estos son mis contactos, pero quisiera decirles, y les voy a repetir, que ustedes a lo mejor quizá conozcan la frase de la Organización Mundial de la Salud, que dice, no hay salud sin salud mental. No podemos nada más atender cuerpos, tenemos que atender la mente también y nuestros estilos de vida, que ahorita ustedes saben que está bastante alterado por el estrés que vivimos. Los invito también a que entren en nuestra página y se enteren e informen a las personas de que existimos y de que estamos formando fisioterapeutas en salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Señoras y señores, continuando con estas ponencias, ahora escucharemos al licenciado Javier Vargas, presidente de Educar Nos Transforma SC, que nos hablará sobre este importante tema del bullying. No sin antes invitar a 7
personas del público asistente que se encuentran en la parte superior de este recinto, si gustan acompañarnos a la parte inferior para dar inicio con esta siguiente ponencia. Desde luego ya nuestro personal de apoyo logístico y seguridad del Senado de la República nos están permitiendo este acceso. Agradecemos a todas y a todos su comprensión y apoyo. De este modo, señoras y señores, damos inicio con la presentación del licenciado Javier Vargas, presidente de Educar Nos Transforma SC. Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles a todas y a todos los presentes y participantes, y agradeciendo la invitación que me han hecho para participar en este foro, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la senadora Josefina Vázquez Mota. Es un honor compartir con ustedes todos estos temas tan importantes. En este caso, dijéramos, el punto clave tiene que ver con el suicidio, y el suicidio es un acto social que nos está afectando a toda la sociedad, y todos nos preguntamos ¿cuál es el fenómeno? Pero pocas respuestas tenemos para decir cuál es la práctica. Lo que yo les voy a presentar ahora se llama El bullying me hace cosquillas, como una propuesta práctica de prevención frente al acoso escolar y frente al bullying. La razón de que se llama así es porque generalmente en el sistema en el cual vivimos, todo lo vemos en una forma de que di no a esto, di no, y lo que vemos es que se multiplica. Ejemplo, di no a las drogas y hay más drogas. Y lo hacen que uno inclusive pegue fuerte y más drogas. Es decir, no es mediante la reprimenda ni mediante el aconsejo, el aconsejar a otros, que se va a producir un cambio. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la situación? ¿Cómo lograr la prevención? Ese es el objeto central de mi presentación hacia ustedes, como vías que estemos buscando societales de cambios en la sociedad. Y en este caso referidas hacia las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país. La prevención. Siguiente. Pues miren, aquí está un cuadro que manifiesta, que muestra un estado del arte de cómo hemos visto. En general la sociedad, vemos el bullying, lo vemos como un fenómeno, y todo el mundo decimos, no, pues es un fenómeno, ya hace esto, ya es lo de más allá, etc. Y por eso me encantó la presentación del maestro anterior a mí, que dijo, lo que estamos haciendo es un acto de amor, pero en el amor, obras son amores y no buenas razones. Entonces necesitamos buscar las buenas obras que manifiesten las buenas razones. En esta imagen lo que vemos es, ¿qué provoca el bullying como sistema tóxico? Bueno, pues el bullying requiere de actores. Hay tres actores principales, y los tres actores principales serían pues el buleador, el buleado y los que participan. Todos estos tienen en común algo: las creencias internas. Cada uno de ellos tiene diferentes creencias, pero sus creencias combinadas son las que producen un efecto social que al fin y al cabo produce un efecto negativo, que es dominio y sumisión. Y al final nos da una ecuación generalizada para la sociedad de ganar-perder. Y nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal, así es como se vive. No. Entonces, y eso hace que nosotros veamos que encontramos maneras ya como creencias culturales y entendimientos que son válidos. Ah, soy muy tonto, eres muy bruta, así no se hace. Y además se le atribuye como si fuera su ser. Eso no nos sirve, eso es tóxico, no tiene salida. Entonces, ¿qué sí proponemos? En nuestra organización, la siguiente imagen, por favor. Nuestra
propuesta consiste en que el bullying me hace cosquillas lo abordemos con una perspectiva de los derechos, pero no los derechos por escrito, sino la capacidad que tengan los niños de practicar sus propios derechos, los niños, las niñas y los adolescentes. Además, que esté combinada con la promoción de sus habilidades para la vida. Si los niños no tienen habilidades para enfrentar las situaciones, no vamos a lograr nada, aunque demos consejos, porque no tienen los instrumentos necesarios para abordar lo que se requiere. Y por otra parte está basado en la neurosemántica. La neurosemántica, como este abordamiento de la ciencia social, que tiene que tener un referente hacia los significados y los desempeños. Si no hay nuevos significados dentro de las mentes, dentro de las conciencias, no hay cambio. Nos repetiremos. Por lo tanto, el abordar los significados hacia nuevos desempeños es la clave. Y si eso es así, entonces, ¿cuál sería la siguiente, por favor? La nueva imagen que nosotros tendríamos respecto a la que mostré hace un momento. Lo que queremos en el centro no es un acosador, un acosado o un grupo de participantes, que, dichos entre paréntesis, no hay bullying si no se dan esos tres factores juntos, porque si no hay show, no hay bullying. Y cada uno de ellos necesita ser desmantelado, pero que nadie lo desmantele, sino que lo que desmantela la propia persona, o sea, cada niño, ya sea buleador o buleado, son las creencias tóxicas que le están haciendo un mal interior a sus propios sentimientos. Y con nuevas creencias, entonces es y se aproxima al otro como un ser libre. Y lo que generamos son relaciones empáticas, no de dominio y de sumisión. Y por lo tanto, el resultado de nuestras interacciones es un juego de ganar-ganar, es un juego de una nueva sociedad, eso es un juego de la empatía. Y si esta sociedad tiene una posibilidad hacia el futuro, es la empatía. Requerimos entrar en una nueva civilización, es la civilización de la empatía. ¿Cómo lo hacemos? Creando estas nuevas creencias y nuevas creencias poderosas respecto a nosotros mismos. Vamos a adentrarnos un poquito en esas nuevas creencias, y esto se da en la familia, en los medios, en la escuela, en todo. ¿Cómo creamos realmente esta nueva escenografía de lo real, de lo concreto, de lo factible, de una transformación? La siguiente, por favor. Bueno, lo que nosotros proponemos es para que se lleve a cabo con los niños en las escuelas de 1º a 6º grado. Es un sistema gradual que va avanzando por su edad psicológica y también por el desarrollo de sus habilidades. Se aplica en el aula y tiene una metodología flexible, es decir, se acopla con el propio sistema escolar para no estar siendo como un pegoste, sino algo que en lugar de ser algo superfluo, viene a ser un nutriente diferente a la propia actividad escolar. Y se logran por medio de un seguimiento y una evaluación de cómo empezó, cómo sigue y cómo terminan con los comportamientos específicos. Y nos referimos a 4 aspectos. 1, zona de poder. Es imposible que haya un cambio si los niños no están empoderados. Y hacemos ejercicios de empoderamiento, y lo que te empoderas es de ¿cuáles son mis pensamientos? Son míos. Mis sentimientos son míos. Mis palabras son mías, mis acciones son mías, mis decisiones son mías. Es decir, te empoderas. El segundo factor sería el factor de la frontera personal. Yo alcanzo a distinguir lo que está en mi frontera y lo que está en la frontera del otro. Esto es lo mío, no mío. Y los niños, ya sea de manera neurosemántica y semántica, se ejercitan de manera práctica a distinguir mío, no mío. Y lo mismo dígase respecto a la autoestima. Y la autoestima sería esa manera de comprenderse a sí mismo, que no es lo mismo que la autoconfianza. El desvalorarse, el descalificarse, el atribuir algo diferente a tu ser. Y no digas la empatía, que es la manera de relacionarnos con los demás. Estos son los 4 elementos. La siguiente. Entonces, ¿qué nos ha acontecido en la práctica en las escuelas? Estos son unos resultados. En la zona de poder hemos visto que los resultados, antes de que inicien el ejercicio escolar y después, el empoderamiento que logramos en un año escolar en algunas escuelas fue el 80% logrado
post respecto a un 46% previo. ¿Y qué es lo que logramos en la prevalencia en el eje de la frontera personal? Un 85% post frente a un 66% previo. Y respecto a la autoestima, un 32% respecto a un 20%. Este, como es más conocido, tenía como menos incidencia, y la prevalencia en la empatía es de 81 respecto a un 72. Es decir, son resultados. Hay un benchmarking, no con forma de prueba, sino de resultados específicos que las niñas y los niños tienen y que los autoempodera. Siguiente, por favor. Esta propuesta ya la hemos proclamado, como la estamos proclamando ahora con ustedes, y ha tenido el reconocimiento internacional de la International Society de Neurosemantics en 72 países, y lo ven como un instrumento importante en la transformación social. Y lo mismo, dígase, de haber sido seleccionada en el Summit de la Programación Neurolingüística, NLP, en Londres, en el año 2018, que lo consideraron premiado como una de las mejores aportaciones en el tema de la educación. Y ahora nos han pedido que seamos ponentes en el 8º Congreso Mundial sobre la violencia escolar, en la cual tendremos 2 ponencias. Es decir, estamos tratando de poner en práctica acciones que verdaderamente transformen a nuestra sociedad desde nuestros niños. Siguiente. La siguiente, por favor. Después de haberles presentado esto, quiero decirles que mediante la práctica y mediante los resultados sabemos que es posible, que es factible un cambio de nuestra sociedad desde la raíz, desde el corazón de nuestra propia sociedad, que son las niñas, los niños y los adolescentes, que nos pueden ayudar a contribuir a ser una sociedad diferente, afirmándose y construyéndose desde sí mismos y siendo constructores de la paz. Muchas gracias. Y que el bullying les haga cosquillas. Desde luego que agradecemos al licenciado Javier Vargas, presidente de Educar Nos Transforma SC, por estas emotivas palabras de una cultura de paz. A continuación, tiene el uso de la palabra la licenciada Mercedes Díaz, integrante de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, quien nos presenta las señales de advertencia del suicidio. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de poder colaborar en este proyecto tan importante, y pues les pido primero que nada una disculpa porque pues mi plática iba dirigida hacia los niños y adolescentes que ya no están, pero pues igual puede servir para que ustedes hablen con sus jóvenes o para su niño interior o yo qué sé. Me gustaría empezar con la conciencia de cuántas veces al día decimos de broma me quiero matar o estoy en depresión, y si podemos empatizar al mismo tiempo con las personas que de verdad lo sienten, las personas que de verdad están planeando en quitarse la vida o que están deprimidas y no se han dado cuenta. Cuando a mí los adolescentes me preguntan qué es la depresión, yo les digo que es como un monstruo que se va apoderando poco a poco de tu vida. Porque empieza primero con tu apetito, ¿no? Primero te quita el hambre, las ganas de comer, no se te apetece nada, o te dan atracones de comida que luego no te dan la energía suficiente para estar bien en el día. Luego se mete con tu sueño, te da insomnio o te despiertas varias veces por la noche, y el no dormir bien y no comer bien hace que te pongas de mal humor o que estés irritable. Entonces las personas te empiezan a señalar como pues eres un sangrón o eres un malhumorado. Entonces, ¿qué hizo la depresión? Ya se metió con tus necesidades básicas y ahora te está aislando. Y lo peor es que la ansiedad no es el único peligro, la depresión no es el único peligro, sino también la ansiedad. ¿Cuántos niños no hay que son perfeccionistas y que quieren cumplir esa esfera de expectativas que sus papás han puesto sobre ellos? Y entonces un niño que tiene ese nivel de ansiedad no funciona pues con calma, no está disfrutando su infancia, porque su cerebro está viviendo de pura adrenalina y cortisol. Entonces llega la depresión como una hermana a decirle cálmate, nos vamos a morir. Y es irónico, ¿no? Cómo curar una enfermedad con otra enfermedad.
Bueno, entonces, cualquiera puede caer en depresión, niños, adolescentes, adultos. ¿Qué sí podemos hacer al respecto? Primero tenemos que quitar estas etiquetas de que los niños no lloran, los hombres no lloran, porque todos tenemos emociones, hasta los animales tienen emociones. ¿Y para qué sirven? Hay que aprender que mostrar vulnerabilidad no es lo mismo que ser débil. Las emociones están en nuestra vida como una brújula, cada emoción me dice algo. El enojo dice alto, esto no me gusta. La tristeza dice, creo que perdí algo. El miedo dice, ten cuidado, estoy en peligro. Y la felicidad dice, sí, por aquí es el camino. Las emociones son una brújula que nos guía hacia nuestro sentido de vida. Y eso es muy importante, porque el que no tiene una razón para vivir, encuentra 1000 para morir. En un estudio que llevé a cabo al finalizar mi universidad, lo que me interesaba saber era cuánto tiempo pasaban al día los niños de primaria y secundaria en videojuegos, en tablets, en redes sociales, en juegos electrónicos, esas cosas. Y curiosamente los niños que tenían vida eran los que menos tiempo pasaban en las redes sociales o en pantallas. Los niños que tenían amigos de verdad, que tenían actividades, que hacían ejercicio, que tenían sueños, que tenían metas, eran los niños que menos seguidores tenían, que menos publicaban y que menos les importara lo que decían las redes sociales sobre ellos. Entonces, también hay que preguntar hoy en día a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿cuántas ganas le echamos a la vida real? Porque a la vida virtual le echan todas las ganas del mundo. Suben una foto a un horario específico porque saben que más personas van a estar conectadas para subir su foto y le ponen filtros y cuidan los likes y los comentarios, y si una amiga ya comentó algo que pues me va a hacer mal, pues lo borro y todo eso, pero ¿cuántas ganas le están echando a la vida real? ¿Dónde está su sentido de vida? ¿Qué quieren ser de grandes? Los acabamos de escuchar. ¿Quieres ser o doctora o diseñadora? No hay una noción real de un autoconocimiento. Cuando somos niños, nuestra autoestima está súper fortalecida porque nos basamos en detalles, como soy fuerte, soy grande y me gusta el helado. No hay conexiones lógicas. Y conforme vamos creciendo y nos van cayendo los 20s, de que a lo mejor la situación en nuestra casa no era tan feliz como la veíamos de pequeños, o también te das cuenta como, soy bueno en matemáticas pero no soy popular. Vamos haciendo conexiones lógicas, mapeos mentales. Y así es como también nosotros nos damos el autoestima. Entonces, ¿por qué los adolescentes tienen una autoestima bajo si es un valor que ellos se dan a sí mismos? O nosotros. Es porque nos comparamos. Y es porque hoy en día, como adolescente, crecer con los modelos de las redes sociales es imposible. Es imposible competir con las niñas que tienen la cara editadísima, que tienen el cuerpo editadísimo. Ver el estilo de vida en las historias de Cristiano Ronaldo, los niños, y luego mirar a nuestro alrededor, ver nuestra realidad. Claro que es deprimente la comparación. Pero bueno, no nada más vine a decirles malas noticias, yo también quiero hablarles sobre señales de advertencia. Difícilmente alguien te va a decir directamente, oye, ¿qué crees? He estado pensando en matarme. No, lo que van a hacer es que van a decir cosas como, si fuera mi funeral, ¿cuánta gente crees que vendría? Nada me importa. A veces me gustaría dormirme y ya no despertar más. Yo creo que todos estarían mejor sin mí. No te preocupes por mí, ya por mucho tiempo más ya no te vas a tener que preocupar por mí. Y cuando escuchamos que nos dicen estas cosas, les contestamos, ¿qué estás loco? Es ridículo lo que estás diciendo.
Y es lo que menos necesitan, porque esa, aunque no la creamos, aunque se escuche muy suave, es la llamada de auxilio que piden. Es una forma que tienen de decirnos: necesito de tu amor y tu atención porque siento mucho dolor y yo solo no puedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, como adultos, entender nuestras emociones para luego poder validar la de los niños y no anulárselas. Luego hay una diferencia muy importante entre simpatizar y empatizar. Simpatizar es cuando alguien te dice: oye, pues estoy muy preocupado porque, no sé, mi hijo está consumiendo drogas y no le está yendo bien y no sé, yo creo que lo voy a anexar o algo así. Y tú le contestas: ah, bueno, pero el otro saca 10 en todo, ¿no? Y se ganó una beca. O sea, en lugar de validar la preocupación que tiene y la emoción que tiene ese momento, le tratas de imponer la felicidad que tiene por otro lado. Entonces es muy importante que no evadamos a las demás personas porque su dolor nos incomoda, nos lo están compartiendo. Entonces hay que aprender que empatizar es precisamente sentir lo que siente el otro. No darle un consejo, no enseñarle qué cosas de su vida están bien, simplemente validar su emoción. Eso es empatizar. ¿Y qué más? Otras señales de que está en peligro la vida de alguien, no solamente de los niños, es notar que hay cambios en su sueño o en su apetito, que expresen muchos sentimientos de desesperanza o de tristeza extrema, no tener metas en la vida, perder el interés o el placer por cosas que les gustaban o por la vida, empezar con conductas arriesgadas o autodestructivas, tener crisis de vida. De repente llega una tranquilidad repentina después de tener todas esas conductas, y eso quiere decir que la persona ya tomó la decisión de acabar con su vida. Luego también empiezan a poner sus asuntos en orden. Los niños, si tienen una mascota, le dicen a sus primos, a sus amigos: oye, si me pasa algo, tú cuidas a Firulais. Oye, mira, aquí está su comida. Oye, empiezan a dejar las cosas en orden y empiezan a despedirse. ¿Y qué podemos hacer cuando estamos identificando esto? En primero, mantener la calma, pero tomar esta amenaza seriamente. No dejar esto para... No podemos solos con estos, hay que buscar una ayuda adecuada. Y en lo que llega la ayuda adecuada, hay que escuchar a la persona y preguntarle: oye, ¿qué has pensado? O sea, me estás diciendo que quieres acabar con tu vida o que parece que todo se está nublando. Dime, ¿qué piensas? ¿Qué planeas en el futuro? ¿Ya sabes qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Mantener contacto visual y acompañar a la persona en este proceso. Porque sola no puede. Porque ya no quiere existir. Y pues ya, eso fue todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mercedes Díaz. Continuando con estas ponencias, solicitamos a la maestra Flor Rodríguez Campos, directora ejecutiva de la Asociación Civil Repara Lumea contra la Violencia de Género. Ella nos presenta el tema bullying como violencia y salud mental como derecho humano. ¿Me escucho? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Y pues bueno, voy a empezar con esta participación sin antes agradecer la invitación y el trabajo no solo del día de hoy, sino previo de todos los que participaron, como el equipo de la senadora Josefina Vázquez Mota y el equipo del colectivo Hijas e Hijos de la MX, Rocío en especial. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado durante esta mañana y tarde esta palabra, bullying? ¿Cuántas aproximadamente creen? ¿10, 20? Pero no sabemos en realidad qué es bullying. Y después de esta ponencia yo creo que muchos se van a ir con esta idea y desmentir un poco de que no todo lo que creemos que es bullying, ¿no?
Entonces, bueno, voy a empezar por hablar sobre los mitos del bullying. Y bueno, el primero sería que el bullying se da solo en el ambiente escolar. Más adelante vamos a ir desmintiendo estos mitos, pero empezaremos por esto. El bullying se da solo en el ambiente escolar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Es la única forma de violencia en la escuela? Tampoco es cierto. La justificación que se les da a estas conductas es: se pegan porque son niños, no pasa nada. Es la edad, ya se les va a pasar. Es personal. El bullying no solo es personal, también puede ser de una persona a un grupo de personas o de un grupo de personas a una persona en específico. ¿Quiénes ejercen bullying? Las niñas, los niños y los adolescentes. Para empezar un poco a entender, porque más adelante vamos a ver otros conceptos para diferenciar qué es bullying y qué no es bullying. ¿Y qué es el bullying? Pues es la victimización o maltrato por abuso entre iguales a través de una conducta de persecución física o psicológica por medio de ataques reiterados a lo largo del tiempo. ¿Dónde son los lugares en los que se manifiesta el bullying? Aquí vamos a desmentir el primer mito del bullying, ¿no? Que solo se da en la escuela. Esto no es cierto. Les pido una disculpa igual por la presentación, porque nos habían dicho que iban a estar niños, entonces pues también está hecha para niños. Entonces se da en los jardines, no solo en la escuela, sino en los jardines de las unidades habitacionales, en las clases extracurriculares, piano, natación, karate, fútbol, todas, ¿no? Los clubes sociales también, e incluso en casa entre hermanos. Entonces ya desmentimos este primer mito de que solo se da en la escuela. Eso no es verdad. Se ha estudiado más en el ambiente escolar porque se tiene conglomerados a los niños, pero no es el único ambiente en el que existe el bullying. ¿Cuáles son las formas en las que se manifiesta el bullying? Se dice que son 3 formas: verbales, físicas y sexuales. Yo aquí discrepo en la última porque creo que ya cuando hay una conducta con contenido sexual ya estamos hablando de la comisión de ciertos delitos, ¿no? Ya hablaban hace rato del acoso sexual y del abuso infantil. Entonces yo aquí difiero, pero entre las verbales y las físicas tenemos los insultos, las majaderías, las burlas, las bromas pesadas, empujones, patadas, pellizcos, golpes, romper la ropa. No sé si todavía en su época les tocó el típico calzón chino, ¿no? Tocamientos irrespetuosos, y también aquí no se menciona, pero la típica ley del hielo, ¿qué es lo que provoca? Que se aíslen, ¿no? Aislar a las personas, eso también es parte del bullying. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo se ejerce el bullying o cómo se puede presentar el bullying. El bullying se ejerce, se recibe, se observa o se incita. Quien lo ejerce, pues es el buleador. Quien lo recibe, el buleado. Quien observa son los testigos, ya hablaban de todos los que participan en esta conducta. Y el que incita, muchas veces existe esa persona que incita a alguien más a hacerlo, pero él directamente no lo hace, ¿no? Entonces ese también es parte del bullying. Y ya hablaban también anteriormente de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo este mundo digital que ahora conocemos y que no podemos ignorar, porque cada día es más parte de nuestra vida real. Entonces, ¿qué es el ciberbullying? ¿Alguien que de lo que hayan ya dicho quiera decirnos? Ataques vía redes sociales,
todo lo que tiene que ver con los medios informáticos, las telecomunicaciones, ¿no? Es el uso de algunas tecnologías de la información y la comunicación con la intención de exponer o dañar a otro u otros. ¿Y aquí qué encontramos? Ya decían, ¿no? Ataques en las redes sociales. Las redes sociales son un arma de dos filos, como las tecnologías, porque muchas veces no somos conscientes de lo que compartimos, de los memes que difundimos, que muchas veces repercuten en la salud mental de quien la recibe. Entonces, no somos conscientes de que cada like, cada me encanta, cada que compartimos puede tener una repercusión en las emociones de otra persona. Y ahora vamos a hablar de, a diferencia del bullying, de la violencia escolar. Aquí vamos a desmentir otro de los mitos con el que empezamos, que es que el bullying es la única violencia en el ámbito escolar. No, la violencia escolar es otro modo de violencia dentro de las escuelas. ¿Y cuál es la diferencia? La violencia escolar son diversas formas de violencia que se dan entre alumnos y maestros, así como entre todos los que laboran en la institución, es decir, incluye a los prefectos, a los directivos, a los conserjes e incluso a los padres de familia, todos los que participan en esa institución y en ese ambiente. A diferencia del bullying, ¿no? Que ya hablábamos que solo es entre los niños, las niñas y los adolescentes. Y esta no necesita ser una conducta reiterada, a diferencia del bullying, puede ser una situación puntual. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta violencia escolar? Pues la baja autoestima, el aislamiento y en muchos de los casos abandonan los estudios, como ya daban en la ponencia anterior un testimonio, estados depresivos e incluso ansiedad y por último, pues el tema que nos atañe este día, el suicidio. ¿Y por qué relacioné el tema de bullying, violencia escolar con la salud mental como derecho humano? Porque como vimos, todas estas consecuencias que tiene el bullying y la violencia escolar repercuten en la salud mental. Pero hay que entender a la salud mental como un derecho humano. ¿Y por qué? Porque es un derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar. Y esto se consagra desde hace 70 años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la salud no solo incluye la salud física, sino la salud mental. Los derechos humanos constituyen una de las bases fundamentales para legislar el derecho a la salud. Este derecho en nuestras legislaciones se encuentran no solo en el ámbito nacional, sino internacional. En el ámbito nacional podemos hablar pues de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley General de Salud, que hace un momento también ya hablaban de ella. Y en el ámbito internacional hablamos de organismos internacionales, pero que tienen medida en los derechos humanos, como es la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y a nivel regional de protección de derechos humanos tenemos la Organización Panamericana de la Salud. Y siendo un derecho humano, tiene principios que lo rigen. Y esos principios son la igualdad para quienes la padecen, ¿verdad? La igualdad, la no discriminación, el derecho a la privacidad, el derecho a la autonomía personal, a los no tratos inhumanos y degradantes, el derecho a la información y a la participación. Bueno, para concluir, me gustaría pedirles que, ya que conocemos y tenemos toda esta información, hagamos conciencia
de lo que les transmitimos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque el bullying no es algo que se fomenta en la escuela o que se aprende en la escuela, sino que de trasfondo ya trae toda una educación en casa, ya lo hablábamos también. Entonces es hacer conciencia de lo que se transmite a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ser muy cuidadosos de lo que compartimos, no solo los niños, sino también los adultos, en las redes sociales. No sé si sepan, pero ya se legisla algo que se llama la violencia digital. De hecho, me hubiera gustado mucho que estuvieran los niños para decirles que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, con lo que difundimos, porque hace rato en el panel anterior hablaban de los niños que ahora tienen estos grupos de WhatsApp y se comparten las imágenes que muchas veces las niñas les envían, ¿no? Los llamados nudes o packs. Entonces, hoy en día, quien difunde ese contenido sin el consentimiento de la persona, pues ya tiene un castigo, ¿no? Que es lo que ahora se está aprobando en la mayoría de los estados del país, que es la ley Olimpia, no sé si la han escuchado. Entonces, la violencia digital ya se está legislando también. Y bueno, pues al entender las diferencias, entendemos por qué las políticas públicas, los medios de comunicación e incluso la sociedad nos dicen que todo es bullying. Y por eso las políticas públicas no sirven, porque de trasfondo no tienen una comprensión del problema. Hay que llamar al problema por su nombre, y cada uno es distinto y tiene particularidades distintas. Y celebro que ya haya una propuesta para que el bullying no nos haga cosquillas. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a la maestra Flor Rodríguez Campos por esta importante ponencia. Finalmente, señoras y señores, escuchamos a Alejandro Águila Tejeda, director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Pues qué tal, muy buenas tardes. Me siento muy honrado de que se me haya invitado para hacer la clausura el día de hoy del Foro de Salud Mental, y que pues lo que hemos escuchado durante todas estas horas que hemos estado reunidos engloba mucho de lo que les traigo hoy como propuesta. Veo que hay una gran necesidad de hacer una ley para la prevención del suicidio, y esa es la propuesta que el día de hoy les deseo compartir. Basados en el informe de la Organización Mundial de la Salud que publica el 11 de septiembre del 2014, quien promueve la adopción de un Plan Integral de Acción para la Salud Mental 2013-2020 por la Asamblea Mundial de la Salud, que compromete a los 194 países miembros a reducir la tasa de suicidios de un 10% para el 2020, en el cual ya estamos. Debido a su alta complejidad, se requiere de una intervención psicoeducativa en las comunidades desde una perspectiva interdisciplinaria, intersectorial e intereducativa, teniendo como premisa la corresponsabilidad para el abordaje. Aquí el capítulo 1. La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría de Salud, la que debe coordinar sus acciones con las áreas y organismos competentes con la incumbencia en la materia, que son sector educativo, sector judicial y el sector social. Es decir, estamos involucrados todos para hacer la ley para la prevención del suicidio, ejecutarla y llevarla a cabo. Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene el derecho a ser atendida en el marco de las políticas de la salud y la legislación vigente. El equipo de salud debe priorizar la asistencia de los niños y las niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o discriminación. Aquí, la importancia del manejo interdisciplinario, en donde se establecerá un protocolo, vigilancia epidemiológica, que allí tanto el niño, niña y adolescente
se vea la obligatoriedad en la comunicación y sobre todo, y muy importante, confidencialidad. Las acciones de capacitación que desarrollará la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones deberán contemplar las características propias del contexto sociocultural y serán un proceso sistemático y permanente. Con respecto a la formación y a la capacitación, que en nuestro campo nos parece muy importante, aquí están integrantes del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, quienes han abordado el trabajo en la salud, educación, seguridad y justicia, así también como todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, asistenciales y de contextos de internamiento. Se debe brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas del intento de suicidio y a sus familias, así como a todas aquellas víctimas del suicidio, que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento. La presente ley tiene como por objeto la disminución de la incidencia y prevalencia de suicidio a través de prevención, asistencia y posvención. En el capítulo 2 de esta propuesta son objetivos de la presente ley, en donde el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio deben de desarrollarse acciones y estrategias para lograr la sensibilización a la población. Aquí el desarrollo de los servicios asistenciales y de capacitación, ubicando, integrando a todos los recursos humanos. La promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento continuo y una capacitación y seguimiento. Aquí las autoridades de aplicación deben de presentar esta ley a la Secretaría de Salud, la que debe coordinar sus acciones con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia en todo el territorio de la República Mexicana. Son funciones de las autoridades de aplicación lo siguiente: la capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo a través de la formación sistemática y permanente. Aquí muy importante que se reconozca y se identifique que en México no tenemos la capacitación para la suicidología. Se requiere hacer una formación a nivel licenciatura que posteriormente pudiera llevar un posgrado en este campo. La capacitación que hemos estado estableciendo en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología abarca diplomaturas. Esto es un avance, un paso, pero requerimos profesionalizar, requerimos certificar personas que tengan las capacidades adecuadas para atender esta grave problemática y que no sean atendidos únicamente por aquellos que saben de salud mental, pero poco saben o poco tienen experiencia en el campo de la suicidología. B. La elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de atención de la salud y de las emergencias hospitalarias y un protocolo de coordinación. Muy importante que entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios que intervienen. Sí contamos con el 911 en México, pero parece que ha sido deficiente, insuficiente o no abarca toda la problemática referida especialmente por los pacientes quienes acuden a consulta con nosotros y nos indican que esto no ha resuelto en toda la medida y en todas las necesidades, requerimientos para la atención y la emergencia en una situación de crisis suicida. Por ello, llevar un registro en las instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado que cumplan con los estándares establecidos por la autoridad de aplicación y tengan una certificación, repito, como profesionales de la suicidología. Deberíamos celebrar convenios con instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales que se ajusten a las planificaciones, estrategias establecidas por las autoridades de aplicación. Por ello, buscaremos reforzar y actualizar un sistema de registro que contenga la información estadística, los intentos de suicidio, los suicidios cometidos,
las causas de decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo otro dato de interés a los fines del mejoramiento de la información estadística, la que será proporcionada por los sectores dedicados a la problemática del suicidio, tanto públicos como privados. Aquí es importante señalar que en muchos sectores privados, hospitales, instituciones, sanatorios, este tipo de información no la comparten y por ello no se cuenta con una estadística real para identificar cuántos casos se cometieron a nivel día, semana, mes y año. Los casos de suicidio y las causas de los decesos deben notificarse obligatoriamente a la autoridad sanitaria más próxima. Así tendremos cifras más reales de lo que ocurre en México respecto al suicidio. Es importante practicar periódicamente la evaluación y monitoreo de las actividades que vinculan a los objetivos de esta presente ley. En un capítulo tercero de la prevención, buscamos que las autoridades de aplicación de las coordinaciones de las áreas respectivas deberán desarrollar programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos educativo, laboral, recreativo, en contextos de encierro, cárceles, promoviendo el desarrollo de habilidades en los equipos e instituciones. Buscaremos desarrollar las campañas y concientización sobre factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios de comunicación masiva y otros alternativos. También elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas a los suicidios y canales y ayuda disponibles en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, es muy importante que habilitemos a los medios de comunicación de cómo pueden ellos hacer una adecuada información y que esto no prolifere o que lleve a más suicidios en forma imitativa, porque algo que le funciona a uno puede funcionarle a otros. Con respecto a la asistencia, toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y la legislación vigente. El equipo de salud debe priorizar la asistencia de niños y adolescentes sin ningún menoscabo. Y para concluir, en el capítulo último, esta capacitación continua que sugerimos, las acciones de capacitación se desarrollarán de aplicación en coordinación con las jurisdicciones, deberán contemplar las características propias de nuestro contexto sociocultural y será un proceso sistemático y permanente. La capacitación incluirá un programa de formación en los trabajadores de salud, educación y seguridad, justicia y contextos de internamiento en las distintas áreas de prevención asistencial y posvención, diseñando un espacio de capacitación continua. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología hemos realizado muchas actividades para la prevención, atención y posvención del suicidio y este año tendremos en octubre una reunión con los suicidólogos de Hispanoamérica. Si esto nos permite abrir fronteras, conocer, identificar, unir esfuerzo, nos daría una ley para la prevención del suicidio en México con mucho más sustento y fuerza para que esto prevenga el suicidio tan recomendable. Muchas gracias. Invitamos a Rocío Rentería de Franco, integrante del colectivo Hijas e Hijos de la MX, a tomar su asiento en la mesa directiva, en el presidium. Ahora también invitamos a la licenciada María de los Ángeles Niño Juárez, neurorehabilitadora e integrante del colectivo Hijas e Hijos de MX, para tomar su lugar en el presidium. Para finalizar el foro Salud Mental, Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes, procederemos a la clausura del mismo con unas palabras de la licenciada María de los Ángeles Niño Juárez. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron desde muy temprano y que actualmente todavía siguen aquí con nosotros. Fue un gusto ver la cantidad de niños, jóvenes y
personas adultas que nos acompañaron en esta mañana. Escuchar cada uno de los temas de los cuales nos preocupa a todos nosotros, no tienen una idea como sociedad civil la importancia que tiene en que la senadora Josefina Vázquez Mota se preocupe cada día por la niñez y por la juventud. Muchas gracias a todos los ponentes que están con nosotros el día de hoy y que nos prestaron de su tiempo porque quieren a los niños, porque aman a la juventud en este tema tan específico que es la salud mental. Les agradezco también al colectivo Hijas e Hijos de la MX que trabajamos cada día porque amamos a México. Muchísimas gracias a el maestro Horacio y al licenciado Santiago, parte del equipo de la senadora Josefina Vázquez Mota, porque sin ellos les aseguro que no hubiéramos tenido aquí a tanta juventud esta mañana. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día y preocuparse por la salud mental de todos nosotros. Agradecemos su presencia por parte de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes del Senado de la República.